Bueno, ya tenemos a otro entrevistado en línea, un tema que hace un tiempo no lo estábamos tratando porque prácticamente la agenda periodística de Dialogando está concentrada en el caso Loan, que hoy se cumplen 68 días sin Loan. Lo tenemos en comunicación telefónica al abogado Matías Aquino Viudes para continuar hablando sobre el tema prepagas. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches Liliana, ¿cómo está? Muy buenas noches para todo el equipo. Bueno, hace un tiempo que no hablamos, ¿no?, sobre el tema prepagas y se produjo una novedad el viernes pasado, creo que fue, finalizando la semana, un nuevo fallo, en esta oportunidad de la Cámara Federal de Paraná, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos del famoso DNU 70/2023 que desreguló los aumentos de las prepagas. Comentanos un poco, por favor, Matías, qué significa eso, cómo incide para todos aquellos asociados a distintas prepagas y sobre todo en el valor de las cuotas. Bueno Liliana, antes que nada, yo te quería mencionar que la última vez que hablamos fue fines de mayo, principio de junio. ¿Te acordás que hablamos? Me acuerdo que estaba vestida con los colores de Boca, azul y oro. Así Y, es. y bueno, justamente era previo, o mejor dicho, en vísperas del acuerdo que hizo el gobierno con las empresas de medicina prepaga, que fue un acuerdo malísimo, que fue un acuerdo que solamente benefició a las prepagas, ni siquiera benefició al gobierno, y lógicamente el más perjudicado fue la clase media. Y habíamos coincidido en que en agosto, en el mes de agosto, íbamos a tener noticias que no sabíamos si buenas o malas, porque ya estaba en la justicia y podíamos esperar cualquier cosa, la verdad, con respecto a este tema que tan mal se manejó el gobierno, sobre todo el gobierno nacional. Y desde el viernes pasado, gracias a Dios, tuvimos muy buenas noticias para los afiliados, en este caso de OSDE, donde se emitió un fallo de Cámara Federal de Paraná, donde determinó que las prepagas deberán seguir rigiéndose por la Superintendencia de Servicios de Salud, que es algo muy bueno y que no se está diciendo mucho, y lógicamente lo más importante, se declaró la inconstitucionalidad de este decreto que es tiránico. ¿Qué significa esto? Que es válido, digo, solamente para ese caso en particular, o cuando decimos que declaró la inconstitucionalidad de los artículos referentes, ¿no?, de la desregulación sobre los aumentos de las prepagas establecido en ese DNU 70 que todavía sigue vigente, abarca justamente a todos los afiliados de las distintas obras sociales, Matías, de las prepagas, mejor dicho, no obras sociales. Bueno, su pregunta es muy buena, Liliana, pero hay que mencionar tres cuestiones importantes, y bueno, la cuestión más importante para mí en este caso es el alcance de la decisión. Esta decisión tiene efecto solamente para el caso puntual en cuestión, no tiene un efecto que deroga la norma, es decir, este efecto de inconstitucionalidad solamente se va a aplicar, en este caso Morsenti, con los adherentes al caso, es decir, solamente para los adherentes al caso colectivo, que son todos de OSDE. Ahora, la cuestión importante es saber si lo que va a hacer la Cámara y lo que va a hacer, lógicamente, la sentencia, porque entiendo de que la Asociación de Consumidores va a presentar un recurso revocatoria, que tengo entendido que ya se estaba presentando hoy, que es solamente para entender a la sentencia si es solamente a los adherentes, que son 1.500, los adherentes al juicio colectivo, que son todos de OSDE, con las mismas características que Morsenti, persona jubilada, mayor de edad, y que el aumento le fue, bueno, como a todos. Insostenible. Insostenible. Y esa es la primera cuestión. O la segunda cuestión es si la demanda se registra para todos los afiliados de OSDE de la Argentina, que estamos hablando de más de 2,5 millones de afiliados. Entonces, eso es lo que se tiene que resolver ahora sobre esa cuestión. Y lo va a resolver Cámara, lógicamente, que fue
el órgano judicial que dio esta sentencia. Hay que recordar, Liliana, que los procesos colectivos se pueden estructurar de dos maneras: por vía de adhesión, que es donde el grupo está conformado por quienes, digamos, manifiestan su voluntad de incorporación, que fue lo que hizo bastante estudio con respecto a muchos afiliados de OSDE, en este caso particular, o por el sistema de exclusión, que entiendo de que así se está dando esta sentencia. El sistema de exclusión es la sentencia solamente va a alcanzar a las personas que se encuentren en iguales condiciones de la composición del colectivo. Para el resto de afiliados a prepagas, continúan, digamos, bajo los efectos nefastos de este DNU. Totalmente. Para el resto, y para algunos, de hecho, para algunos afiliados de OSDE, seguirá de la misma manera hasta que esos afiliados de OSDE acudan a la justicia. ¿Qué es lo bueno de esto, Liliana? Que por primera vez... Un precedente. Tenemos una sentencia condenatoria con respecto al decreto de necesidad de urgencia, en relación a estos dos artículos que desregulan completamente este sistema. Es la primera sentencia del amparo, digamos. Y para aquellas personas que quedan comprendidas, ¿no?, dentro de este amparo colectivo, que son afiliados a esta prepaga, alrededor de, nos dijo, ¿cuántas personas? Eso es lo que se va... lo que tiene que ahora dilucidar. Lo que se tiene que resolver. Si estamos hablando de los adherentes al juicio colectivo, que son más o menos 1.500 personas, 1.500 afiliados, o la demanda se registra para todos los afiliados de la República Argentina con respecto a OSDE. Estamos hablando de 2,5 millones, un poquito más. Ahora, ¿eso quién lo va a terminar resolviendo? La Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en este caso se va a presentar un recurso extraordinario con respecto a los abogados de OSDE y va a terminar resolviendo la Corte Suprema esta cuestión. ¿Y mientras? Y bueno, mientras tanto, por eso le mencionaba que la Asociación de Consumidores que preside Gabriel Medrano va a presentar un recurso revocatoria en extremis para que se resuelva esta cuestión sobre los adherentes o los afiliados. Lógicamente, queremos que sea para todos los afiliados de OSDE, porque estamos hablando de un universo de más de 2,5 millones de personas. Bueno, pero mientras se sustancian las apelaciones por parte de la empresa, ¿no? Al final, ¿cómo queda la situación? Durante todo ese proceso de apelación y hasta que se defina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los afiliados, ya sea ese grupo de 1.500 o si comprende a todos los afiliados de OSDE en el país, mientras se sustancian las distintas vías, ¿cómo, qué valor de la cuota pagan? Bueno, mientras se va tramitando todo lo que sería la apelación, el recurso que terminaría resolviendo la Corte, este fallo habla solamente de los que se adhirieron al amparo colectivo. Bueno, pero estamos hablando de 1.500. ¿El efecto, digamos, se cumple ya inmediatamente o ante la apelación de la empresa y se cumplan todos los pasos procesales, se deja sin efecto la aplicación del fallo de la Cámara Federal? No, con respecto a los efectos de la sentencia es inmediato. Ah, bien. Por más que se apele el fallo, lo mismo se aplica. No, totalmente, por más que se apele el fallo, que seguramente se va a hacer. Ahora, con respecto al fallo que dice, y hay tres cuestiones fundamentales para tener en cuenta. Lo primero y lo fundamental es que se declaró la inconstitucionalidad de los dos artículos del decreto de necesidad de urgencia, que es el 267 y 269. ¿De qué hablan esos dos artículos? Y básicamente derogaron la obligación de la autorización administrativa previa a los aumentos de las cuotas, es decir, se la dejó de lado sin funciones a la Superintendencia de Servicios de Salud. Lo segundo, más importante, es que se deja sin efecto los aumentos de las cuotas de los planes fijados de OSDE a partir de enero 2024. Y lo tercero es que esos aumentos, es decir, todos los aumentos a partir de este fallo, y lógicamente desde enero de 2024, es que todos estos aumentos tengan sí o sí la autorización previa a la autoridad de aplicación, que esto se había eliminado por el decreto. ¿Y la autoridad de aplicación es la Superintendencia? Y la Superintendencia de Servicios de Salud, lógicamente lo que hace con esta sentencia
recobra su legitimidad para autorizar el aumento de las cuotas cuando esté fundamentado, lógicamente, en variaciones de la estructura de costos y en un cálculo razonable de riesgos. Ahora, Gabriel Oreolo es el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y básicamente habló después del fallo. Habló el día viernes, sábado, y básicamente aseguró que solo tiene efecto para el caso puntual y que no tiene un efecto derogatorio, minimizando el caso. El control de constitucionalidad en un país funciona de esa manera, tiene efecto para el caso puntual. Ahora, lo que hizo este fallo, lo que hizo esta sentencia de Cámara es algo inédito porque seguramente va a generar un precedente. Estamos hablando de un fallo que es el primero en el país con respecto a las prepagas. Acordémonos, Liliana, que todas estas cuestiones se habían dejado en abstracto, es decir, se dijeron no se resuelve más nada porque ya el gobierno acordó con las prepagas y bueno, acordó bastante bien el gobierno. Eso dijeron algunos jueces. Ahora, esta Cámara Federal de Paraná dijo todo lo contrario, que el gobierno nunca representó a la clase media, nunca representó a los afiliados, nunca representó a los consumidores y si supuestamente lo representó en ese acuerdo, lo hizo de mala manera. Y que el aumento, mejor dicho, todo lo que generó el decreto de necesidad y urgencia y todo lo que hizo reglamentando funciones de una autoridad competente que está en la ley de medicina prepaga, lo hizo mediante un decreto de necesidad y urgencia, cosa que en primer año, cuando uno va a la Universidad de Derecho, es lo que te enseñan que no hay que hacer, y fue lo primero que hizo este gobierno. ¿Es el primer fallo de manera tan contundente y tan clara que se manifiesta respecto a este tema? Sí, es el primer fallo, la primera sentencia con respecto a este tema. Seguramente no va a ser el primero con estas características porque la verdad que es de una magnitud muy importante. Y la competencia de la Cámara Federal de Paraná, porque fue un amparo presentado en Entre Ríos, en la Justicia Federal de Entre Ríos, ¿o en dónde? Claro, terminó resolviendo la Cámara Federal debido a que en primera instancia se declara abstracta esta cuestión por el acuerdo que provenía, no sé si se acuerda, Liliana, que hablamos de la jueza Sapioli, que fue la jueza donde no solamente resolvió de manera cautelar darle la rebaja de las cuotas a un jubilado, sino que extendió sus alcances a un colectivo. Cuando sale lo que es, o cuando se da el acuerdo entre el gobierno y la empresa medicina prepaga, esto se deja en abstracto, se deja sin efecto. Y bueno, gracias a Dios llega este fallo superador, llega esta sentencia que dice, acá no hay nada abstracto, acá hay personas que están pagando de 80.000 pesos de su prepaga a 470.000 pesos de acá no hay nada abstracto, acá hay que arreglar esta situación. Bueno, y también el alcance del fallo establece los valores de las cuotas y para todos los que estuvieron pagando estos montos regidos por estos aumentos desmesurados, amparados bajo el nefasto decreto 70/2023, ¿qué va a pasar? Bueno, con respecto a lo que es el alcance de la sentencia, o los efectos, mejor dicho, los efectos, ahí está, de la sentencia, solamente habla de que se va a retrotraer previo enero 2024. No habla de un interés, por eso es necesario que se aclare un poco esta cuestión con respecto a la sentencia. Pero el valor de las cuotas se retrotraen a enero 2023. No, 2024. Perdón, a enero 2024. Pero y todas las cuotas que se pagaron con aumentos. Y bueno, con respecto a eso, en el último párrafo de la sentencia, lo que habla es sobre, porque es una cuestión muy importante, porque en un principio se iba a devolver todo, y de hecho en el acuerdo fue algo que se estipuló mal, y con respecto al último párrafo de la sentencia, lo que habla es que esta Cámara no puede resolver sobre las sumas que con respecto a las sumas o lo que a las sumas del total del aumento de todas las cuotas. Y con respecto a eso no puede resolver. Entonces lo que se va a hacer
todavía en la sentencia no es clara, no se dijo y la situación es poco clara, lo que se tiene que hacer con respecto a eso es, le da esta sentencia y este fallo el marco para que cada uno inicie su acción individual con respecto a todo el monto que quedó de más. Es decir, no se puede meter la sentencia en lo que no cobró o en lo que cobró de más, en este caso la empresa OSDE, y que le estamos haciendo publicidad todas las veces que la mencionamos, ¿no? Y lo que había convenido el gobierno con las empresas, de la devolución, digamos, al afiliado de todo lo que cobró de más durante estos meses, ¿se está cumpliendo? Se está cumpliendo en algunos casos, Liliana. Tenemos casos donde no se cumple, donde existen cautelares, aún existen cautelares, y que no se cumplieron, de que ha llegado hasta Cámara, se ha realizado astreintes, se ha realizado penas, se ha realizado multas a las empresas de medicina prepaga. En este caso, la gran mayoría no la cumplió hasta que se imponen las multas y ahí recién empiezan a aplicarlas. En este caso, Liliana, lo que va a terminar pasando es con el recurso revocatoria y de aclaratoria que se está presentando por la Asociación de Consumidores, va a aclarar mejor la sentencia con respecto al punto de lo que son los montos punibles y punitivos con respecto desde la sentencia, es decir, desde, en este caso, enero de 2024 a, septiembre de 2024. ¿Qué pasa con esos montos de más? ¿Pagaron más? Matías, ¿cuántas aproximadamente, si tenés este dato, cuántas prepagas tenemos en el país? ¿Cuántas empresas de medicina prepaga? ¿Cuántas empresas de medicina prepaga? El acuerdo había demandado a 43 empresas de medicina prepaga. En su momento el acuerdo lo firmaron, me acuerdo que hablamos de esto, 35 empresas de medicina prepaga, pero en total estamos hablando de prácticamente casi un centenar de empresas de medicina prepaga. Lógicamente, el acuerdo que firmó el gobierno con las empresas de medicina prepaga las realizó con las que tienen mayor cúmulo de afiliados, ¿no? Pero de todas formas existen muchas prepagas. Por ejemplo, no quiero decir el nombre, pero hay muchas que se dejaron afuera y que lógicamente el acuerdo no lo cumplieron porque no estaban comprendidas. Comprendidas dentro del acuerdo. La pregunta va orientada porque la mayoría de los casos que se han judicializado, me parece, ¿no? O que son noticias, por ejemplo, son de afiliados de esta empresa que mencionábamos tantas veces, de OSDE. Sí, totalmente, porque es la que más tiene, la que tiene mayor cantidad de afiliados, ¿es por eso? Es una de la que más tiene. Después tenemos otras dos más que también que tienen casi la misma cantidad de afiliados. De esta empresa, para que te dé una idea, son más de 2,5 millones de personas las que están afiliadas. Y en total, la cantidad de argentinos que tiene empresa de medicina prepaga, estamos hablando de un 8,6, 8,7 millones de argentinos. Epa. Entonces esta es una de las empresas que mayor cantidad, que concentra, digamos, el mercado, ¿no? Que domina el mercado junto a otras dos, es decir, que el gran mercado, las medicinas prepagas, se dividen prácticamente en 3 empresas, grandes empresas, 2 o 3. Exactamente. Pero esta creo que es una de las que más se excedió en el valor de las cuotas. Se podría decir, y yo que veo o que vi con casi todos los días y a diario el inicio de amparos por lo que son los aumentos de medios, yo creo que esta fue la que más daño generó con el aumento de medios de la cuota, fue la que primero arrancó con las comunicaciones fehacientes, con las comunicaciones a los afiliados de que se iba a aumentar. Si bien entiendo que hubo una cartelización, esta fue la primera que actuó de mala fe y obrando muy mal. Sí, porque eso me llama la atención, ¿no? Que la mayoría de los amparos que se han presentado son contra esta empresa sobre todo.
por lo menos que yo recuerde. Bueno, Matías, ¿algo más que puedas agregar, informar sobre este tema? Que seguramente esto, que si bien si uno tiene si alguien está escuchando y tiene su caso de amparo individual o su amparo colectivo ya iniciado y lo escuchó al titular de lo que es la superintendencia, y escuchándolo uno no puede creer lo que dijo, de que solamente tiene un efecto para el caso puntual y que no tiene un efecto derogatorio, es decir, minimizó una sentencia judicial muy importante. Yo creemos que esta sentencia va a generar muy buenos resultados a lo largo y ancho del país, y ojalá Liliana, que Corrientes la puedan leer, puedan aplicarla y puedan darle una solución, por lo menos a todos los correntinos que están viviendo en carne propia estos aumentos de medidas que no paran, Liliana, que no paran, y que bueno, ojalá con esta sentencia vaya solucionándose paulatinamente lo que no pudo solucionar un gobierno nacional. Que tanto está resintiendo, ¿no?, la salud, y que a su vez con el abandono de afiliados a sus afiliaciones a este tipo de cobertura médica privada, lleva a que la atención se traslade a la salud pública, ¿no? Y así tenemos es un círculo en el que resiente obviamente a la salud pública. Matías, recordanos por favor de qué manera, si nos están escuchando y alguna persona interesada, que se pueda contactar contigo solicitando tus servicios profesionales como abogado. Muchas gracias, Liliana. Para comunicarse con nosotros, con el estudio, puede llamar a 3794 20 36 31, y al estudio jurídico aquí en Brito y Viudes lo encuentran en todas las redes, y siempre que hablamos de este tema tan novedoso, Liliana, que va trayendo sus vaivienes, con noticias positivas, a veces tristes y en este caso positivas, siempre se comunican, porque es muy grata la charla con usted, realmente la paso muy bien y le agradezco mucho el tiempo, como siempre. Gracias a vos, Matías, y sos muy bueno comunicando, ¿no?, que es una virtud que no todos lo tienen, porque generalmente los abogados hablan en difícil, con muchas expresiones técnicas, y sos muy accesible en el lenguaje, que todo es todo un desafío en los tiempos actuales, no solamente para los profesionales, ¿no?, sino también para la justicia, que es un debe en la justicia la utilización de un lenguaje claro y accesible. Matías, muchísimas gracias, muy amable como siempre, que tengas buenas noches. Buenas noches, Liliana, gracias por todo. Saludos al equipo. Hasta gracias. Luego. Matías Aquino Viudes, profesional abogado, explicándonos este nuevo fallo, pero en este caso muy positivo y muy importante, de la Cámara Federal de Paraná respecto al tema prepagas, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos del DNU número 70 de Javier Milei, que desreguló los aumentos de las prepagas. Una buena noticia, sobre todo para el colectivo que presentó este amparo y que se ve beneficiado con este fallo de la Cámara, que sienta un precedente en el tema muy importante.